Hola, mi nombre es Luis Alfonso Valadez y les vengo a mostrar el tema de pruebas en puentes de DC y AC para sensores. En este caso vamos a usar dos sensores, uno es un termistor PTC y un sensor de humedad. Primeramente, ¿qué es un termistor? Un termistor es una resistencia cuyo valor varía en función de la temperatura de una forma un poco más dramática que una resistencia común, o más drástica en este caso. Se usa normalmente como sensores de temperatura o protectores de circuitos contra excesos de corriente, los cuales estos tienen dos clasificaciones. Uno es el NTC, los cuales tienen un coeficiente de temperatura negativo, y los PTC, que son coeficiente de temperatura positivo. Y ahora tenemos al sensor de humedad, el cual se ve afectado por la humedad del aire o la temperatura, el cual es un material semiconductor el encargado de determinar con precisión los valores de la humedad y temperatura que corresponden con la señal emitida. Ahora, en cuestión de diseño, los termistores tienen una gran variedad. Tienen desde encapsulados tipo perla, tipo SMD, tipo disco, axial o en forma de sonda de medida. Para los sensores de humedad, depende del material y del propósito que tenga el sensor y el ambiente en el que se vaya a colocar. Es su forma del diseño. Y ahora, para poder revisar o calibrar las magnitudes que podemos visualizar del sensor o de los sensores, tenemos los puentes de DC y AC. Primeramente, para el puente de DC, que es con el que vamos a medir las variaciones del termistor o el PTC, es el puente de Wheatstone, el cual es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del mismo puente, los cuales están constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia que vamos a medir, que es en este caso el sensor de temperatura. Y después tenemos los puentes de AC, que son una consecuencia del puente de DC, y su forma básica consiste en un puente de 4 ramas, una fuente de alimentación y un detector de cero. La fuente de potencia suministra un voltaje de AC con una frecuencia deseada, y el detector de cero debe responder a las corrientes de desequilibrio de AC. Ahora, de los puentes de AC tenemos una gran variedad. En nuestro caso, el que vamos a utilizar es el puente de Sherry, que se usa ampliamente para la medición de capacitores, aunque es particularmente útil para la medición de propiedades de aislamiento, como ángulos de fase cercanos a los 90 grados, y vamos a usar este dado que el sensor de humedad es capacitivo. Pero si se tiene un sensor inductivo o capacitivo inductivo o resistivo inductivo o alguna de esas variaciones, tenemos lo que es el puente de Maxwell, que se utiliza para medir una inductancia desconocida en términos de una capacitancia conocida, o tenemos el puente de High, que es un circuito conveniente para la medición de bobinas con un factor de calidad alto, el cual es muy similar al puente de Maxwell, solo difiere de que en donde el puente de Maxwell tiene en paralelo una resistencia y un capacitor, estos están en serie. Ahora, para las curvas de calibración podemos observar que tenemos dos. Una es para una temperatura ambiente de 25 grados y una para temperatura ambiente de 70 grados, a los cuales se hicieron las pruebas para el sensor de temperatura PTC. Y como se puede observar, tenemos un rango desde menos 50 hasta 250 grados centígrados y un margen de resistencia de la resistencia desde 7 kiloohms hasta 22 kiloohms, que es el rango en que va a variar de acuerdo a la variación de temperatura. Y como se puede observar en la línea naranja es la curva de tendencia de la variación de la resistencia, lo cual indica que a mayor temperatura, mayor resistencia va a ofrecer el sensor. En cambio, para los NTC es en sentido contrario, a mayor temperatura, menor resistencia del sensor, las cuales, si las comparamos con las curvas características, que en este caso
es una curva teórica, una curva calculada con los valores teóricos del PTC, y la curva ofrecida por el datasheet del proveedor, en este caso la empresa Vishay, con el sensor SMD PTC, a lo cual también tenemos la gráfica del sensor TMP61 de la empresa Texas Instruments, las cuales podemos ver cuál es la tendencia de las curvas, de qué rango a qué rango van de resistencia y temperatura, y podemos ver que son muy similares una a la otra, en este caso las obtenidas de las medidas con la curva del datasheet. Y cabe mencionar que en la simulación en Proteus no teníamos a disposición del programa el mismo componente con el que comparamos del datasheet. Usamos uno genérico en este caso. Ahora, para las pruebas, como podemos observar en el diagrama, tenemos el puente conectado al sensor, que en este caso se toma como una resistencia. Y ahora, para tener las resistencias o el puente en equilibrio, podemos observar que todos están con el mismo valor, que en este caso son 10 kiloohms, incluyendo la de la resistencia nominal del sensor, a lo cual el sensor va a tener esa resistencia nominal a 25 grados centígrados. Y ahora, para conocer la variación de la resistencia de acuerdo a la temperatura como nosotros la vayamos modificando, está dada por la siguiente ecuación, la cual nos va a permitir calcular teóricamente la resistencia a la cual tenemos a cierta temperatura, ¿sí? Esto es en relación al voltaje de salida y al voltaje de entrada que suministramos al sistema. Pasando al sensor de temperatura, de acuerdo al diagrama, tenemos una resistencia X y un capacitor X, los cuales son los valores que nosotros queremos averiguar para el sensor. En este caso, como el sensor es puramente capacitivo, lo vamos a sustituir en Cx. Y Rx lo vamos a adecuar de acuerdo al sistema para obtenerlo en equilibrio, el cual está dado por las siguientes ecuaciones. Lo cual, si se observa detalladamente, podemos definir que si tenemos todos los capacitores con el mismo valor y todas las resistencias con el mismo valor, va a estar en equilibrio el puente, lo cual nos va a permitir, al variar el porcentaje de humedad, identificar la variación de la capacitancia del sensor. La capacitancia del sensor está dada por la siguiente fórmula, ¿sí? Que en este caso es de forma teórica el cálculo, pero para el método experimental tenemos que ir jugando con los capacitores o con las resistencias, como se desee, para ir variando y ajustando el puente en el que en el momento de que uno le aumente o le disminuye el porcentaje de humedad, identificar qué valor es el que adecua más la nivelación o la salida de voltaje a 0 volts. Ahora, a través de las mediciones tenemos esta gráfica, que es una respuesta típica a la humedad. En este caso es a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y de acuerdo a las especificaciones del datasheet del proveedor, que en este caso estamos usando un sensor HCH1000, ¿sí? Y tenemos tres pendientes. En este caso tenemos una para configuraciones típicas, que es a 25 grados centígrados, un voltaje de entrada de 1 volt pico a pico o RMS y una frecuencia de 20 kHz. Sí, estas configuraciones se aplicaron para las tres mediciones, en los cuales los parámetros tenemos uno típico, uno mínimo y uno máximo. Y como se puede apreciar en la gráfica, tienen una tendencia creciente de la capacitancia con respecto al porcentaje de humedad y son lineales de acuerdo a los datos que nosotros calculamos y medimos, a lo cual, si la comparamos con la dada por el datasheet, son muy similares en este caso. Y como el
Paso anterior, con el sensor de temperatura, también medimos el sensor de humedad a una temperatura ambiente de 70 grados centígrados, a lo cual, si podemos observar la gráfica, tiene una pequeña variación con respecto a la de 25 grados centígrados. Aquí los datos podemos observar, disminuyó la capacitancia inicial, se podría decir, o de referencia, y tiene un crecimiento más lento o de menor impacto en este caso. O sea, su variación es lineal para las propiedades mínimas y típicas del sensor, pero para las máximas tiende un poquito más arriba de la media, como si fuera la pendiente de la respuesta a 25 grados centígrados con las configuraciones típicas. Y para este caso en particular no se tiene con una tabla comparativa o no visiblemente comparativa por parte del proveedor, pero nos permitió visualizar una gráfica donde maneja la capacitancia o la variación de la capacitancia con respecto a la humedad en distintas temperaturas y distintas frecuencias, a lo cual si nos ponemos a medir cada uno, tenemos más o menos la misma tendencia en las pendientes. Y esto es todo lo referente a la prueba en puentes DC y AC para sensores. Mi nombre es Luis Alfonso Valadez y... Eso es todo, amigos.